Esta semana leí en internet, en el periódico El País, en el día 20 de mayo de 1979, hace ya mucho tiempo, la siguiente noticia. La niña María Dolores Salcedo Arroyo, de 8 años de edad, ha resultado muerta al lanzarse mientras jugaba desde la barandilla del rellano de su casa e intentar volar, entre comillas, como Superman. El trágico accidente ocurrió cuando María Dolores jugaba con otros niños en las escaleras de su casa, situada en el número 44 de la calle Puigmartí de Barcelona. La pequeña realizó su intento a la vez que decía: «Voy a volar como Superman». La algarabía que montó el resto de los niños atrajo la atención de una vecina, quien cuando salió encontró el cuerpo de la pequeña estrellado como un fardo contra las baldosas. Tengo una niña de 9 años y siento vértigo al pensar en el dolor de estos padres. ¿Cómo puede encajarse una noticia así? Si no estuviésemos hablando de una tragedia, nos podríamos reír de esa ridícula idea de volar como Superman, ¿no es así? Pero en realidad la muerte de esta niña no nos permite hacer chistes, ni bromas, ni ser frívolos al respecto. Ahora, María Dolores saltó sin entender cómo funcionan las cosas. En su ignorancia desafió la ley de la gravedad, y el hecho de que ella ignorase en cómo funcionan las cosas no hizo que la ley de la gravedad dejase de operar. Siguió operando y terminó estrellada como un fardo contra las baldosas. En un sentido figurado, hermanos, cada día miles de María Dolores se lanzan a la vida de una manera temeraria, sin entender cómo funcionan las cosas. Viven de una forma suicida. Se conducen de manera que están desafiando todas las leyes y se exponen a terminar estrellados como un fardo contra las baldosas. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que responde a un orden establecido por Dios. Las personas no vuelan. Superman es un personaje de ficción. No se puede volar. Ahora, lo que queremos hacer en esta mañana es comenzar una serie de mensajes sobre el libro de Proverbios. Hace algo más de 1 año y medio comenzamos a ver el libro de Proverbios en el estudio bíblico de los viernes, pero enseguida el estudio se cortó y quedó suspendido. Lo que vamos a hacer en este día es como una introducción, es recoger las cosas que habíamos ya visto hace más de 1 año y medio, pero que creo que, porque el tiempo ha pasado, no nos vendrá mal recordar algunas cosas. Así que el mensaje de hoy es más bien como una introducción al resto de los mensajes. Porque, hermanos, tener éxito en los negocios, mantener una buena condición física, llegar a ser una persona de influencia y de buen nombre, disfrutar de una vida sexual placentera, cultivar amistades sanas, dormir a pierna suelta, morir en buena vejez lleno de días, de canas y de nietos, disfrutar de los placeres sencillos de la vida, saber estar en público, tener paz en nuestra conciencia, relacionarnos bien con Dios. Ninguna de estas cosas suceden por casualidad. ¿Qué suerte tiene? No. No hay una sola persona que tenga el césped en agosto en Córdoba verde por suerte. El que afronta el mañana pensando que un día, como por arte de magia,
de repente, sin previo aviso, todo cambiará, su salud mejorará, sus relaciones se sanarán y todo será a pedir de boca que se siente a esperar. Mirad, hermanos, hay un Dios verdadero, el Dios verdadero al que los cristianos llamamos el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, nuestro Dios. Hay un Dios verdadero que ha establecido su orden en su mundo. El mundo es el mundo de Dios. Y Él ha fijado un orden físico para las cosas. Pero no solo un orden físico, Él ha establecido también un orden moral para las cosas. Las cosas son como son, en este sentido, por ordenamiento divino, hermanos. Y ir en contra de estas leyes, de estas disposiciones divinas, es llamar al desastre. El soberano Dios ha dispuesto que en este pequeño planeta azul opere lo que llamamos la ley de la gravedad. Y hay de aquel que quiera vivir de espalda a ese ordenamiento de Dios. El Rey de los cielos ha establecido un ritmo fijo en el curso de los días. Él decidió por su cuenta que hubiese 12 horas, por así decirlo, de sol, y luego decidió desconectar la lámpara durante otras 12. De tal manera que hizo el día para estar despierto y trabajar y recrearse, e hizo la noche para descansar y para dormir. No estoy diciendo que haya que dormir 12 horas, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Pues hay de aquel que ignorando las cosas que Dios ha establecido, pasa de darle el descanso que su cuerpo necesita y se dedica a vivir a un ritmo frenético. Terminará estrellado como un fardo sobre las baldosas. Hay de aquel que se dedica a sembrar cuando lo que toca es cosechar y quiere cosechar cuando lo que toca es sembrar. Quien menosprecia la ley del Señor y desciende por los caminos del vicio y del fraude, no espere terminar su día feliz, coronado de alegrías y coronado de honores. Eso no funciona así. Dios es como es y por tanto las cosas son como son. O entiendes cómo funciona la vida o vas a terminar muy mal. Si los padres de María Dolores hubieran sabido las fantasías que se estaban gestando en su mente pequeña, pues seguro que la hubiesen instruido, ¿sí o no? Le hubieran mostrado la verdad acerca de Superman. Es decir, que no es verdad. Aunque eso hubiese hecho trizas su ilusión de niña. Le hubiesen advertido de los peligros y llegado el caso le hubieran reprendido y hasta estorbado. Pero por amor a ella no hubiesen permitido que la niña siguiera gestando esas fantasías y las llevara a cabo. ¿Por qué Dios nos da proverbios? Porque con un corazón paternal se nos acerca y Él quiere que entendamos cómo funcionan las cosas para que no terminemos haciendo un desastre de nuestra vida y colmados de dolores y de vergüenza. Vamos a abrir Proverbios en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Proverbios 1, del 1 al 10, y luego leeremos algunos versículos más. Dice la palabra del Señor, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué Dios inspiró Proverbios? La respuesta es doble, o por lo menos daré una respuesta doble. En primer lugar, Dios inspiró Proverbios porque somos como una niña de 8 años que no sabe cómo funcionan las cosas. Dios inspiró Proverbios porque por naturaleza nosotros, cada persona que vive sobre la tierra, carece del discernimiento necesario para llegar a buen puerto. Esto puede ser ofensivo para el ego humano, pero es la verdad. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada o atada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, nacemos bien necios. Por naturaleza, en ese sentido, en el sentido moral, ciegos de nacimiento. Mira, los versículos del 2 al 6 que hemos leído lo dejan claro. El hombre nace sin sabiduría, ese es el punto. Y si no se le disciplina en el sentido amplio de la palabra, va a seguir siendo un tonto de remate. No lo digo de manera ofensiva, lo digo usando los términos bíblicos. Observa los verbos de los versículos del 2 al 6. Cada persona necesita entender. ¿Por qué cada persona necesita entender? Los proverbios están diseñados para eso, para que las personas entiendan. ¿Por qué la persona necesita entender? Fácil, porque está a oscuras, porque está sin entendimiento. Conocer, en el mismo versículo. ¿Por qué necesita conocer? Porque no sabe. El siguiente verbo dice para recibir, perdón. ¿Por qué necesita recibir? Porque no tiene. Oír. Porque no nace de su reflexión interna, no nace de la reflexión de su corazón. Adquirir, porque no lo tiene en sí mismo, porque no lo encuentra en sus propias entrañas. Así que estos versículos dan testimonio de lo que Proverbios 22 nos dice. La necedad está atada al corazón del muchacho. Hay que hacer algo con esa persona. Si no se hace nada con esa persona va a terminar estrellada. Esa persona va a vivir de manera suicida. Esa persona no va a saber cómo funcionan las cosas y va a caer en un montón de trampas y su vida va a estar hastiada de sinsabores. Bueno, pero eso es al nacer, puedes decir tú. Eso es al nacer, luego ya uno se va componiendo. En un sentido final, no. Cuando Sofar estaba hablando con Job, en Job capítulo 11, versículo 12, le dice, el hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Ese versículo. El hombre vano, dice Reina Valera, se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca un hombre. Nosotros diríamos cuando las ranas, sin la gracia de Dios, cuando las ranas críen pelo. Dejémoslo ahí. Aún habiendo, sin la gracia de Dios, hermano, el necio va a seguir siendo necio. De hecho, en todo caso va a sofisticar su necedad. Incluso va a agrandarla y va a ensanchar su necedad. Sin la operación del favor divino en el alma de esa persona, los hijos de Adán
van a vivir sabiamente cuando una rana entone el Mesías de Händel. Es decir, nunca jamás. Incluso, hermanos, para creyentes, personas que han experimentado el milagro del nuevo nacimiento, todavía hay tanto pecado remanente, todavía hay tantos restos de pecado en nuestro corazón, que nosotros tenemos que luchar constantemente con la tendencia de nuestra carne a la necedad. ¿Hay alguien aquí que lucha con la tendencia de su propio corazón a la necedad? Hay algunos. Hay algunos que reconocen que tienden a ser tontos. Tengo la tendencia a ser necio. Tengo la tendencia a ser imprudente. Tengo la tendencia a moverme de una manera suicida a veces. Esa tendencia está en mí. Cada persona aquí en este salón tiene esa tendencia. Estoy haciendo zapping, me topo con una imagen obscena y de repente mi corazón estalla en adoración al Señor, cambio en canal y me apetece hacer un culto. No. Reconozco que hay una tendencia a la necedad y tengo que vigilarla muy de cerca. Hay suficiente pecado en mí para destrozarme la vida. Hay suficiente pecado en mí para echar a perder mi corazón, mi alma, mi testimonio, mi ministerio, mi familia. Gracias a Dios, no soy tan necio como para ignorarlo. Entonces, Dios nos da proverbios porque sabe que lo necesitamos, porque nosotros no nacemos, la sabiduría no está en nosotros de manera intrínseca. En nosotros, de manera intrínseca, lo que hay es necedad que nos inclina al desastre. Pero en segundo lugar, hermanos, quiero que decirlo una vez más, y lo voy a decir hasta que el Señor me permita hablar. Dios no es un jefe amargado que se incomoda, ante nuestra felicidad. Dios no es un ser gris cuyo único disfrute es quitarle el sabor a las cosas. Dios se uniría a la presentadora, con mucho gusto, a la presentadora de MasterChef, ¿no es? Que termina el programa diciendo, ponle, ¿cómo es? Sabor a la vida. Es el deseo de Dios. Ese deseo es bueno y Dios dice, claro que sí, eso es lo que yo quiero, que tú vivas disfrutando del sabor de las cosas. Dios es un Dios bueno. Lo primero que necesito saber al abrir el libro de Proverbios es que en el libro de Proverbios Dios se me acerca con un corazón rebosante de amor, con un corazón paternal para instruirme, para advertirme, para animarme, para reprenderme. Lo que haga falta para que yo sea feliz, para que yo sea dichoso, para que me vaya bien, para que yo pueda caminar derecho en un mundo torcido. Libro de Proverbios son los consejos de arriba para vivir aquí abajo. Son los consejos de un padre que me ama para que yo termine mi vida lleno de gozo y de alegría. Quiero decir a cada persona, a los jóvenes de una manera muy especial, métete esto en la cabeza, ánclate en esta verdad. Dios está deseando de que tú seas un joven feliz. Dios está deseando, lo desea más que tú mismo. Dios desea que seas un joven feliz, que le saques el meollo a la vida, que le pongas sabor a todas las cosas, que tenga fiesta día tras día. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seas una madre plenamente satisfecha.
Dios anhela que te goces en tu matrimonio con la mujer de tu pacto, que lo disfrutes, que yo lo disfrute, que tú lo disfrutes. Dios quiere que seas un abuelo con un corazón contento y apacible. Dios quiere que vivas apasionadamente, lleno de esperanza, lleno de deleite. Dios quiere que duermas tranquilo y que te levantes descansado. Dios te ama. No quiere que te estrelles. Por eso te ofrece sabiduría, doctrina. Son las palabras que hemos leído. Sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejos, sagacidad, inteligencia, cordura, refranes, dichos y enigmas profundos. Para que seas feliz. Así que cuando tú leas Proverbios, lo primero que tienes que sentir en tu alma, antes de poner incluso a funcionar tu mente, tu intelecto, es sentirte amado por Dios, sentirte amado. Dios quiere mi bien y Dios sabe lo que me conviene. Hermano, ancla eso en tu corazón. Dios quiere mi bien y Dios sabe lo que me conviene. Dios me ama y quiere que me vaya bien. Y Dios sabe cómo funcionan las cosas y sabe lo que me hará bien hoy y mañana. Hermano, vivimos en un mundo complejo y desordenado que moralmente se autolesiona. La oscuridad está por todas partes, los días son malos. Además, tendemos a la estupidez. Tenemos un potencial enorme para autodestruirnos. Y es más, nuestros hijos también tienen un potencial enorme para complicarse la vida y aguarse la fiesta. Por tanto, por amor a tu alma, escucha la voz del Señor en este libro. Pero no solo eso, por amor al alma de tus hijos, oye la voz de Dios en este libro. Pero más que eso, ¿sabéis que como pueblo de Dios, Dios nos llama a ser una comunidad de contraste? He aquí que tinieblas cubrieron la tierra, pero sigue diciendo más adelante, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria o su gloria. Igual que los israelitas en la tierra de Egipto, cuando las tinieblas cubrían todo el país, se nos dice en la Escritura que había luz en las casas de los hebreos. De tal manera que era un espectáculo ver que en medio del juicio de Dios había gente que contaban con su favor. Hermanos, escucha la palabra de Dios en este libro de Proverbios, porque te viene bien, le viene bien a tu hijo, pero sobre todo por amor a Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros obedezcamos el consejo de sabiduría del Señor, vamos a ser más felices. Y cuando seamos más felices, vamos a ser un testimonio incontestable de que Dios es bueno. Así como Daniel, cuando se presentó delante del jefe que estaba a cargo de los jóvenes, y este hombre comprobó que su cara brillaba más que las del resto y que él tenía mejor salud que el resto. Igual que Daniel fue un testimonio de que Dios es bueno, así nuestra vida será un testimonio de que nuestro Dios es bueno. Y será de alguna manera un acicate, un estímulo, una provocación para que otros le busquen y confíen en Él. Así que por amor a tu alma, escucha al Señor en Proverbios. Por amor a la siguiente generación, escucha al Señor en Proverbios. Pero por amor al Señor mismo, por celo por su nombre, para ser un testigo de su gloria y de su bondad, inclínate a la voz del Señor en el libro de Proverbios, sé feliz y entonces serás un testimonio de que Dios es capaz de hacer feliz a un hombre que de otra manera hubiese desgraciado su vida. Ahora, hermano, necesito hacer dos aclaraciones al comienzo de esta serie importante. Las voy a hacer lo más sencillo que pueda, pero son aclaraciones muy importantes. La primera de ellas es que saber cosas no es lo mismo que ser sabio. Hay personas que tienen una mente brillante y son un desastre absoluto.
Un paraguas, hermano, es un objeto para protegerse de la lluvia. Está formado por una superficie cóncava desplegable, normalmente de tela impermeable o plástico. Sujeta a una estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central rematado en uno de sus extremos por una contera que le sirve de apoyo. Y por el otro lado terminado en un mango o puño adecuado para llevar con una mano. El ingenio compuesto por rayos y varillas permite cerrarlo cuando no llueve o en un lugar protegido. Un paraguas clásico cerrado puede servir de bastón. No así, por su corto tamaño, la versión de bolsillo, que tiene varillas que se despliegan por 2 o más sitios, más cómodo para guardarlo cuando no llueve. Tanto por su etimología como por su uso no debe confundirse con la sombrilla, también llamada parasol o quitasol. Los principales fabricantes de paraguas del mundo: en Italia, Albiero Martini. En el Reino Unido, Fox. Y Swain Adeney, que no sé si lo pronuncio bien. En España, claro, Paraguas Carballo. Eso es saber cosas. Pero yo puedo saber todas esas cosas y llegar empapado a casa. Sabiduría incluye algo de conocimiento, claro. Sabiduría incluye algo de conocimiento, pero va más allá. La sabiduría lo que hace es que cuando está nublado me lo lleve encima. Y cuando comienzan a caer las gotas sobre mi calva, lo abro. Eso es sabiduría. No hace falta saber tantas cosas del paraguas. Hay gente que sabe un montón, pero son necios de remate. Así que, hermanos, saber cosas no es lo mismo que ser sabio. Hay quienes podrían dar una conferencia sobre el matrimonio, conocen todos los textos bíblicos acerca del tema, han examinado las estadísticas, han leído todos los libros de los grandes consejeros y expertos en el asunto, conocen sus argumentos y pueden seguir el hilo de sus razonamientos. Son enciclopedias sobre el tema, pero no pueden hablar con calma con su esposa ni disfrutan de su compañía cuando se quedan los dos solos. Y se sienten atrapados y deseosos de salir de una vez de esa prisión. Saben cosas, pero viven en el centro de la necedad. Hermano, yo necesito sabiduría y tú necesitas sabiduría. Yo quiero poder definir con sana ortodoxia la doctrina de la justificación. La quiero poder definir. Pero yo necesito más, yo necesito saber cómo aplicar esa medicina a mi corazón doliente, a fin de dormir tranquilo, como un niño. Quiero poder defender de una manera bíblica la gloriosa doctrina de la Santa Trinidad. Pero yo necesito saber cómo operan las dinámicas en el ser de Dios dentro de mi casa y de mi matrimonio. Yo quiero aprender textos bíblicos de memoria, pero quiero saber consolar con ellos al que está sufriendo y ser paciente ante la agresión. Yo necesito sabiduría para comprar continuo, para gastar el dinero con inteligencia, para votar a quienes han de ser mis representantes. Yo necesito sabiduría para comer con moderación, para saber comportarme con mis hijos, para envejecer con el corazón contento y enfocado en lo realmente importante. Necesito sabiduría, necesitas sabiduría. No se trata de saber un montón de cosas. En medio de una era de tanta información, de hecho hemos perdido a veces la sabiduría práctica mientras hemos ido acumulando conocimiento. Y es más, hemos ido perdiendo conocimiento verdadero mientras hemos ido acumulando información, que tampoco es lo mismo. Tenemos la generación más informada de la historia. Los conocimientos se han multiplicado en todas las áreas. Nunca nadie, hoy en día las iglesias tienen la fuente de conocimiento más grande, incluso bíblico, doctrinal. La tenemos al alcance de la mano. Los mejores estudios, las mejores predicaciones, los mejores maestros bíblicos a un clic. Pero tenemos que reconocer que nos falta sabiduría como el comer. Más que el comer. Nos falta sabiduría para saber cómo funcionan las cosas.
para saber conducirnos bajo la mirada de Dios en un mundo que es suyo, para nuestro bien y para su gloria. La segunda cosa que quiero aclarar es que el libro de Proverbios pertenece a un género literario muy específico. Es literatura sapiencial. En la Biblia hay diferentes géneros literarios. Por ejemplo, hay narraciones históricas, parábolas, está la ley, está la literatura apocalíptica, está la literatura sapiencial, etc. Cada tipo de literatura tiene su regla de interpretación. No se puede jugar al parchís con la regla del juego de la oca. Jugar al parchís con la regla del juego de la oca va a hacer que te trabes, que no puedas avanzar. Esto es un desastre, esto cómo se juega, porque estás aplicando la regla del juego de la oca al parchís. El juego de la oca se juega con la regla del juego de la oca. No se puede interpretar proverbios como se interpreta un escrito de la ley. Porque entonces te vas a confundir y vas a llegar a conclusiones erradas, incluso peligrosas. Ahora, entonces, dentro de las reglas básicas para interpretar los escritos sapienciales, quizá la más importante es esta. Y esto es fundamental, hermanos, que lo entendamos. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Proverbios, tenemos que ser conscientes de que los proverbios son principios generales de la vida. No son leyes universales. No es lo mismo. Los principios generales indican cómo funciona la vida la mayoría de las veces. Así normalmente funciona la vida. Las leyes universales son así, no normalmente, son así siempre. Se aplican en todos los casos, en todas las circunstancias. Cuando yo leo un proverbio, no debo leerlo como una promesa divina. El proverbio indica la sabiduría que presenta principios de la vida que son ciertos en la generalidad de las veces, la mayoría de las veces, aunque puede haber excepciones. De hecho, Proverbios y Job, por ejemplo, son dos libros de literatura del género sapiencial. Se equilibran mutuamente. Proverbios básicamente va a decir, la persona sabia y piadosa le irá bien. Así funciona la vida. Pero Job, ¿qué dice? Job presenta una excepción. Aquí tienes a un hombre que es un hombre sabio, un hombre piadoso, un hombre que se conduce con rectitud y sin embargo la desgracia se ceba con él. Las cosas malas pueden sucederle a personas buenas, entre comillas, a personas piadosas. Así que Job establece un equilibrio a proverbios. Si nosotros interpretamos un proverbio con las reglas, con las mismas reglas que interpretamos una promesa o la ley divina, vamos a encontrarnos a veces en un callejón sin salida. Os pongo un ejemplo. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El vago empobrece. El diligente prospera. Eso es lo que dice este proverbio. Eso es así, hermano. Pues yo conozco a uno que no ha dado un palo al agua y es vago tela. Y sin embargo se ha encontrado con una herencia y encima le tocó la lotería. Le asesoraron para invertir ese dinero, vive de la renta. No conozco a nadie así, ¿no? Y no se cumple. Pero sí conozco a gente que son diligentes.
y prácticamente van teniendo para comprarse el pan del día. Y trabajan de sol a sol. Y se esfuerzan y se mueven. Entonces, eso es así. Eso es así normalmente. La persona que es vaga, al final, termina mendigando. La persona que es diligente, al final, sale adelante. Eso es así. En el 90% de los casos, hay excepciones. Otro proverbio, otro ejemplo. Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ahí vas tú, he usado este ejemplo en otra ocasión, pero ahí vas tú por la calle y te sale un ladrón que te asalta con una navaja y te la pone en el cuello. Dame la cartera, te grita. Y entonces tú le dices, buenos días, señor ladrón. Le pediría muy amablemente que bajase el cuchillo y hablemos con tranquilidad, que hablando se entiende la gente. Y tú confiando en ese proverbio como si fuese una promesa universal, te puedes llevar la sorpresa de que encima te dé 2 tortas. Te quedas sin cartera y con 10 dedos marcados en la cara. Generalmente, cuando en una disputa uno responde con mansedumbre, con tranquilidad, eso hace que se apacigüen las cosas, el ambiente se endulce y sea mucho más fácil llegar a resolver la cosa. Si en una discusión, generalmente estamos acostumbrados, tú vas en el tráfico, alguien se te cruza, te increpa, y en ese momento tú de una manera amable dices... Generalmente el otro se viene abajo y no sigue, generalmente. Así funcionan las cosas. Sin embargo, si tú le increpas a él y bajas la ventanilla y meneas el puño así de norte a sur, entonces el otro va a seguir y va a pitarte. Si tu pitido es más largo que el suyo, entonces el otro subirá en furor. Y si no os engancháis, de todas maneras, aunque no os enganchéis, físicamente estaréis enganchados por lo menos 1 minuto y medio. El otro acordándote de toda tu familia y tú orando. ¿No? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay personas que tienen problemas serios con este versículo porque están interpretando un proverbio con la regla de que se interpreta una promesa absoluta de parte de Dios. Y se sienten fatal porque dicen yo he fracasado entonces como padre, o sienten que Dios les está fallando de alguna manera. Porque yo me esforcé, yo instruí a mi hijo, yo le hablé del Señor desde temprano, yo he intentado tener un testimonio coherente y sin embargo mi hijo ha salido, vive de forma pródiga en el vicio y en... No podemos negar que una educación coherente, esforzada, honesta, tiene una enorme influencia y en general, aunque, y aquí no se está refiriendo a que el hijo será convertido, aquí se está refiriendo a que el hijo será una persona que siga ese camino de prudencia en la vida. Claro, tú dices, bueno, ser prudente es creer en Cristo. Sí, pero ese es otro tema. Generalmente, una buena educación coherente, sostenida, honrada, esforzada, dará como fruto que los hijos se conducirán con sabiduría, con prudencia, con entendimiento en la vida. No serán unos locos, no serán unos cabezas locas, pero no siempre es así. Entonces, hemos visto hasta aquí que necesitamos sabiduría y que el Señor nos la provee. Te he animado a creer de todo corazón que Dios te ama y que te quiere mucho y que quiere verte feliz, dichoso, exitoso. Ver que te vaya bien, exitoso desde el punto de vista no del mundo, sino desde el punto de vista de Dios. Y que en todas las cosas tengas su bendición.
que Dios sabe que necesitas instrucción, porque Él sabe que hay demasiados restos de pecado en tu alma que te pueden llevar a un agujero negro. Pero hemos visto, hermanos, que saber cosas no es lo mismo que ser sabio y que los proverbios tenemos que interpretarlos de acuerdo a las normas de interpretación de este género literario. Ahora, a lo largo y ancho del libro de Proverbios se nos presentan 3 principios generales que son recurrentes en todo el libro. Una y otra vez, los autores de Proverbios, la mayoría son de Salomón, pero hay otros que tal vez no son de Salomón, se refieren a estos 3 principios generales una y otra vez. Y son de alguna manera el camino hacia la sabiduría. Los vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 hemos leído los primeros 5 versículos, pues en el 3 y 4 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. He oído o he leído que algunos de los exploradores que fueron a África en siglos pasados fueron preparados para enfrentar grandes peligros, muchos de los grandes peligros, entre otros la amenaza de las fieras salvajes. Sin embargo, pocos de ellos murieron atacados por cocodrilos o por panteras, pero muchos de ellos murieron a causa de enfermedades transmitidas por los insectos. Porque los rifles no sirven de nada para defenderte de los mosquitos que zumban en torno a tu cabeza. Aprendieron por experiencia, o aprendieron otros por la experiencia de ellos, que si quieres ir bien pertrechado a esa zona, tienes que llevar una mosquitera, hombre. Y uno dice: ¿una mosquitera? ¿Qué cosa? Una mosquitera, pero allí hay leones, hay cocodrilos, hay panteras, hay serpientes. Mosquito. No. Como no te lleves una buena mosquitera o luches de alguna manera contra los insectos, vas a caer como mosca. Pues bien, hermano, si tú quieres vivir la vida, el Señor nos dice: más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciadas, más que el buen nombre, más que reputación, más que la fuerza, más que un ejército, más que influencia, sabiduría. Sabiduría, tenlo claro. ¿Tú qué quieres? Vivir. ¿Tú qué quieres? Que te vaya bien. Sabiduría, lo primero. Sabiduría, adquiere sabiduría. Bienaventurado el hombre, dice Proverbios capítulo 3, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que los frutos del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Sabiduría, adquiere sabiduría. Salomón escribió en Eclesiastés, en el capítulo 9, una observación. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y te pinta una escena. Una pequeña ciudad. ¿Cómo es la ciudad? Pequeña. Y pocos hombres en ella. ¿Cuántos hombres? Poco. Y viene contra ella un gran rey. ¿Cómo es el rey? Y la asedia. Y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla un hombre pobre. ¿Cómo es el hombre? Y sigue diciendo: sabio. Sabio. El cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras.
Allí hay una pequeña ciudad con pocos hombres y en la pequeña ciudad de pocos hombres hay un hombre que está en la cuneta de la pequeña ciudad. Es el menor de los menores, pero viene un enorme rey, un gran rey y pone grandes baluartes contra la ciudad. Pero resulta que ese que es un nada, es un nadie, es un cero a la izquierda, es un tipo sabio. Y con su sabiduría libra la ciudad, aunque nadie hasta entonces lo había tenido en cuenta. Y dije yo, es mejor la sabiduría que la fuerza, es mejor la sabiduría que un ejército, es mejor la sabiduría que el oro y la plata, mejor es la sabiduría que cualquier cosa. Aunque nadie se acuerde de mí, aunque no me tengan en cuenta, aunque no me inviten a la fiesta, aunque sea un hombre menospreciado, aunque nadie piense en mí, yo quiero ser un hombre sabio. Hermanos, si tú lo que te propones es vivir, que no es poco, entonces necesitas sabiduría. El primer principio es ámala entonces, ámala, apréciala, no menosprecies la sabiduría. No digas, bueno, si Dios me da sabiduría, pues también, hombre, también. No diga, Señor, yo quiero algunas cosas que te estoy pidiendo. Y bueno, si quieres añadir sabiduría, pues a nadie le amarga un dulce. No, esa no es la actitud. Ama la sabiduría, aprecia la sabiduría, desea la sabiduría, procura la sabiduría, busca la sabiduría, clama por la sabiduría, llámala, da voces para que la sabiduría venga a ti. Esa es la primera cosa. Mejor, dijo también Salomón en Eclesiastés, capítulo 4, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y tonto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y tonto. No te conformes. Peor todavía es ser un joven pobre y tonto. Eso ya sería el remate. Clama para que el Señor nos saque a todos, cada persona en esta sala, cada persona de esta congregación, hermanos, tú y yo, vamos a animarnos uno a otro, a buscar la sabiduría, a buscar la sabiduría. La sabiduría en los primeros capítulos de Proverbios sale a las calles para hablarle a los simples. Esto no es para los la creen de la creen, esto no es para algunos gente muy especial a los cuales Dios les concede el don de la sabiduría. Esto es para todos. La sabiduría da su voz en medio de las encrucijadas, en medio de las plazas, llama a los simples. ¿Hasta cuándo, simples? Venid a mí que os voy a hartar. Esto es para todo, así que la primera cosa es ama la sabiduría, búscala, clama por ella, apréciala más que el oro, más que el trabajo, más que el placer, más que cualquier cosa. Si tienes sabiduría, eres un rico, eres rico, aunque no tengas oro, ni nombre, ni fama, ni belleza. Belleza digo física. Bien, la segunda cosa es presta atención a la enseñanza. Primero, ama la sabiduría. Segundo, presta la atención a la enseñanza. No seas sabio en tu propia opinión. No vayas desobrado por la vida. No digas, vaya, eso ya me lo sé yo. No, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo, que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. Porque yo sé muy bien las cosas que me traigo entre manos. Hermanos, especialmente a los jóvenes. A veces, junto a la juventud, hay esta tontería y este ímpetu de pensar que nosotros vamos de vuelta. Seguramente he caído mucho en esta cosa. Espero caer poco de aquí en adelante, con la ayuda del Señor. Pero he visto jóvenes escuchando la voz de sus padres, como diciendo, venga, anda, suéltalo ya, que venga, desenchufa, corta el rollo. Eso es suicidarte. Vas a encontrar una y otra vez desde el principio hasta el final de Proverbios, oye, hijo mío, lo hemos leído al principio, ¿verdad? Escucha el consejo, recibe la corrección. No menosprecies las palabras de tu padre. No tires a la basura las palabras de tu madre. Y no solamente quiero incluir aquí al padre y a la madre, aunque principalmente al padre y a la madre. Ama la sabiduría,
presta atención a la instrucción de tus padres. Pero no solo de tus padres, sino de personas de autoridad que Dios ha puesto sobre ti para velar. Autoridades civiles en el instituto, en el colegio. Esto no quiere decir que tengamos que hacer a pie juntillas lo que los líderes nos dicen, porque muchas veces lo que nos dicen es contrario a la voluntad del Señor. Pero sí quiere decir que si queremos realmente entender sabiduría, tenemos que tener un corazón que aprecie la enseñanza, un corazón manso que se incline a recibirla, que la valore, que la busque, que la procure, ama la sabiduría, presta atención a la enseñanza. No vayas de listillo, no vayas de sobrado, no creas que tú ya vienes de vuelta de todos los sitios. El que piense que viene de vuelta de todos los sitios no sabe nada, está delirando y corre un gran peligro. Bendita la persona que vive de puntillas, consciente de su tendencia a equivocarse. Pero la persona imprudente e insensata pasa confiada por los sitios y recibe el daño. La tercera cosa es evita las malas compañías. Lo hemos leído también en el versículo, por ejemplo, 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con los necios, será quebrantado, dice la Escritura. Quizá la lectura que se esperaba era, será necio. El que se junta con sabio, será sabio. El que se junta con necio, será necio. Pero no dice eso. Dice, el que anda con sabio, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. ¿Por qué saldrá mal parado? ¿Qué implica ese andar con sabio? No significa que de cuando en cuando estás con gente sabia o que de cuando en cuando estás con gente necia. El Señor Jesús, en ese sentido, estaba siempre rodeado de gente necia. No quiere decir que no podamos estar nunca con personas que son necias. Lo que quiere decir es que no podemos intimar, compartir la vida, tomar parte con ellos en proyectos vitales, establecer con ellos ese compromiso, ponernos en yugo con ellos. ¿Por qué? Porque van a influirnos. Hermano, la pregunta no es si tú estás siendo influido o no. Ya te lo digo, estás siendo influido. La pregunta no es si estás siendo influido. La pregunta es ¿quién te influye? Cada persona en este salón está siendo influido. Ahora mismo, en este tiempo, en esta etapa de tu vida, tú estás siendo influido. Estás influyendo también. Y estás siendo influido. La pregunta no es si estás siendo influido. No, a mí nada me influye. Yo soy un tío independiente. Estás siendo influido. Eso es algo inevitable. La pregunta es ¿quién te está influyendo a ti? Y sobre todo las amistades ejercen una poderosa influencia. Hay otras influencias que quizá no son tan poderosas, pero la amistad ejerce una poderosa influencia. Y a la larga, ¿sabes qué pasa? Que te vuelves tan necio como aquellos con quienes te juntas. En un principio tal vez sus modales, su manera de hablar, de conducirse, hacen que te sientas un poco incómodo. Pero claro, tienes dos opciones, romper la amistad o acomodarte. Porque lo que no puedes es estar siempre en un estado de agobio. No puedes estar siempre en esa tensión. Por lo tanto, o rompes la relación o te vas acomodando y conformando para que no sientas tanta tensión. Y entonces lo que ocurre es que terminas siendo necio, terminas comportándote como las personas con las que te juntas, terminas participando en el mal que practican y terminas recibiendo el pago, la retribución debida a ese extravío. ¿Se entiende eso?
Porque en la amistad de forma inevitable se transmiten valores. ¿Qué importancia tienen las cosas? Se transmiten convicciones. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Se transmite la ética. ¿Cuáles son los principios y normas morales por los que me rijo? Se transmiten los hábitos. ¿Cómo va a ser mi estilo de vida? Se transmiten las metas. ¿Qué busco? ¿Qué persigo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi pasión en la vida? El apóstol Pablo dijo, no os equivoquéis. ¿Por qué dijo no os equivoquéis? Porque es fácil equivocarse, porque hay que estar pendiente. Porque es muy sencillo dejarse engañar por esto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otras versiones de la Biblia lo traducen, esa palabra conversaciones, por una palabra que yo creo que se ajusta más a lo que Pablo está diciendo. Compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tradúcelo como quiera, es lo mismo. Está diciendo lo mismo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y allí, en medio de la gente, pues eso, al principio te puedes sentir un poco incómodo, pero luego no te molesta ese chistecito, ese comentario, y luego sonríes y luego terminas riéndote a carcajadas. Empezaste bien y ahora eres un desastre. Entonces, para ir terminando, el camino de la sabiduría se alinea con estos tres principios generales. Ama la sabiduría, apréciala y búscala, más que al oro, más que el dinero, más que el trabajo. Segunda cosa, aprecia la enseñanza y sométete a ella. Oye la voz de los padres. Oye la instrucción. Tercera cosa, apártate de la gente mala. Evita las malas juntas.